nos dijeron. Me aconsejaría seguir disfrutando de lo que hago. Les dijeron que no pierdan mucho el tiempo. Salir con amigos, convivir con la familia. Para Tatiana, Sergio y Doménica, así como para nosotros, lo que realmente importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. Banco Guayaquil, 100 años. Cambiamos como tus gustos, Vital. Cambiamos como tus pasiones, Vital. Cambiamos como tú, Vital. Todo lo nuevo trae algo bueno. Encuentra nuestros nuevos empaques 100% reciclables en tu tienda o supermercado de confianza. Mi amor, ¿no sientes que nos hace falta algo? Claro, mi vida. Una casa. Bueno, sí, mi amor, pero aquí en la sala. Uy, mi vida. Nuevos muebles. Vivienda, diseño, decoración, todo lo que necesitas para tu nuevo hogar. Ven a la Feria Clave, Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en estudios en la revista de Opinión Democracia al general Luis Altamirano, quien fuera comandante general de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana, académico, escritor, experto en temas de seguridad. Lo invitamos para hablar sobre lo que está viviendo el Ecuador, estos altos niveles de inseguridad día a día, lo que debiera ser parte de una política integral de seguridad y el papel del COSEP, el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, que este martes se reuniera con la presencia del presidente saliente y el presidente entrante. ¿Qué se puede hacer para, sobre la base de la realidad, de la inteligencia, se puede establecer un plan integral de seguridad? General Luis Altamirano, muy buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría iniciar con una pregunta. Creo que tienen todos los ciudadanos y debe tener el nuevo gobierno. ¿Cuáles son las medidas que tienen que ser tomadas de forma oportuna, eficiente, innovadoras y sobre todo eficaces, que produzcan resultados en este corto periodo de tiempo? Y lógicamente que la respuesta no es fácil. Yo me voy a permitir mencionar, quién sabe, 4 o 5 medidas que creo que son urgentes, primordiales, pero tomemos en cuenta que el paradigma de la seguridad no puede estar circunscrito exclusivamente a una visión de soberanía y territorialidad. Si bien es cierto, estos elementos están presentes, es necesario tener una visión mucho más amplia, tomando en cuenta también los elementos que tienen que ver con la prevención en términos de procesos a ser realizados, en términos de la disuasión y control, en donde ahí está la esfera de la fuerza pública, y en términos de respuesta, en donde participa el sistema judicial y el sistema de rehabilitación. Y recordemos algo que es fundamental, y le digo porque recientemente estuve en un evento en la ciudad de Guayaquil, en donde pude compartir con empresarios, con académicos y de igual forma con personas que hacen opinión pública. Y les decía, en las empresas existe lo que se denomina un mapa estratégico. El mapa estratégico en las empresas, normalmente la base es el aprendizaje y crecimiento. Posteriormente se pasan a los procesos internos, es decir, hay objetivos en ese sentido. Posteriormente al cliente y por último están los financieros, porque una empresa existe por generación de utilidades. No existe simplemente por una actividad de filantropía. En el Estado el mapa estratégico es similar, pero la base es financiera económica. Posteriormente se pasa al aprendizaje y crecimiento, de ahí vienen los procesos internos, y lógicamente en vez de tener al cliente, lo que tenemos es a la sociedad y al Estado en sí mismo.
Y si no cambiamos los procesos internos, no vamos a obtener resultados diferentes. Estamos enfocando la política de seguridad de una forma, y yo creo, errada, porque no se están abordando procesos internos, pero sí queremos obtener resultados diferentes. Y permítame iniciar con una medida que puede aparecer como algo de poca importancia. Es necesario generar un modelo de gestión de información que permita, basado lógicamente en Big Data, basado en tecnología, en inteligencia artificial, articular los esfuerzos de la inteligencia operativa con la inteligencia estratégica para la producción de información que sea de carácter relevante. El análisis estratégico, Miguel, se basa en factores claves, pero estos factores claves tienen que estar integrados. No podemos pensar que el análisis estratégico está dado exclusivamente por los eventos que se dan de violencia y que a veces se subsumen en estadísticas como la tasa de homicidios, el índice de los delitos contra la propiedad, o estos mapas térmicos o termales en donde se pinta con colores las provincias y se determinan variaciones en términos de incremento o decremento de la naturaleza del delito. El análisis tiene que ir mucho más allá y lastimosamente le digo, la inteligencia estratégica en nuestro país se basa mucho en fuentes abiertas. Entonces se lee Primicias, se lee El Universo, ya no se lee El Comercio, decía el otro día, porque ya no hay. Entonces esto es una equivocación. La inteligencia estratégica no solo se nutre de estos dos brazos operativos, pero se tiene que nutrir de toda la información que se produce en el Estado y la sociedad. Y frente a eso, hay que desarrollar un barómetro de seguridad integral en donde se conjuga una serie de elementos como el empleo, el desempleo, el acceso al agua potable, acceso a otros servicios básicos, en términos de cobertura educativa, o sea, una serie de elementos. Y este es un trabajo que le digo, algunos profesionales ya lo hemos realizado, está prácticamente listo para ser implementado y que produce una posibilidad de que la inteligencia estratégica tenga una mirada mucho más completa de lo que está pasando en el país, porque estamos actuando de una forma muy reactiva, pero no de una forma anticipativa. Y esto conlleva indicadores en el ámbito del Estado, en el ámbito del ser humano y de la naturaleza. Porque cuando nosotros conjugamos todos estos elementos, como por ejemplo deforestación, estrés hídrico, que tienen que ver con naturaleza, o contrabando de especies, o cuando hablamos, por ejemplo, del Estado en términos del control del contrabando, vamos a tener una mirada mucho más estructurada de un problema que es absolutamente complejo y que no es fácil de resolverlo y que permite tomar decisiones en esta coyuntura sin seguir profundizando los problemas estructurales. Yo le he mencionado acá, Miguel, algunos asuntos en entrevistas anteriores, en donde las decisiones, por más buenas intenciones que se tenga, a la final lo que han ido haciendo es profundizar los problemas. O sea, esta es una primera medida que es fundamental, porque es un problema, la delincuencia y el crimen organizado, un problema sobrediagnosticado, pero sin tomar en cuenta los elementos de factores claves integrados que permitan apostar a una toma de decisiones inteligente. Entonces esto yo le diría como primer aspecto. Ahora, un segundo aspecto es responder a esta pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Quién controla a los controladores? Nuevamente nos vamos a enfocar a los procesos internos. Sabemos que hay una penetración en Fuerzas Armadas y una penetración muy fuerte en la Policía Nacional por su propia vinculación en la calle y con la sociedad. ¿Qué hay que hacer? Aquí tenemos dos aspectos. El uno es crear un Centro Nacional de Medidas de Confianza, que puede estar dentro del propio Centro de Inteligencia Estratégico, con la finalidad de aplicar pruebas que van desde polígrafo, estrés de voz, pruebas de carácter socioeconómico, y que se complementa a los sistemas de control interno, especialmente de instituciones de seguridad, pero también en el servicio público en general, pero que fortalecen a los mismos, porque permite controlar a los que controlan. Y de igual forma,
genera un elemento de carácter disuasivo. No se olvide que la actividad criminal, y esto desde el punto de la psicología criminal, siempre que exista la posibilidad de obtener un rédito mayor frente al perjuicio que uno puede tener en una actividad delictiva, las personas piensan. Especialmente no se digan personas que tienen una carrera, ya sea policial o militar, o quienes están haciendo una carrera en el servicio público. Entonces constituye un elemento disuasivo y se elimina algo que es fundamental, la impunidad. Yo creo que la impunidad, más allá de las atrocidades de los delitos, es lo peor que le puede suceder a una sociedad. Porque eso implica, general Altamirano, que debiera acompañar la justicia. Esto es parte de un análisis y una acción integral. Si usted crea un Centro Nacional de Vías de Confianza, es como tener dentro de las inspectorías de las fuerzas y de asuntos internos, usted tiene sistemas de control. Usted crea un sistema de control exterior, en donde puede aplicar a cualquier miembro del servicio público. Y esto ya genera disuasión. Evita la impunidad, y la impunidad, el daño mayor, Miguel, es la pérdida de fe en la institución, porque se pierde la fe en los mandos. Y esto es gravísimo. Y un segundo elemento dentro de este segundo aspecto es crear grupos especiales que pueden estar dependiendo de la Secretaría Nacional Anticorrupción o del órgano que el nuevo gobierno así lo determine, con la finalidad de dar seguimiento. No intervienen. Seguimiento a los procesos internos, administrativos, disciplinarios que se llevan dentro de los controles internos, especialmente de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque le dice una persona que vistió 40 años en uniforme, no es regla, pero frente a la penetración del crimen organizado hay que desconfiar de todos. Pero un proceso interno que se archiva, que se pierde, porque eso sí ha pasado, o que se llega a sanciones diferenciadas, tiene un efecto en la moral. Y alienta que se reincida o alienta que otras personas también incursionen en este tipo de actividades porque dicen, aquí no pasa absolutamente nada. Esto se necesita voluntad y decisión política, porque los primeros que se van a oponer son las propias instituciones. En la implementación de sistemas de control interno se venía pidiendo desde el gobierno anterior. Lo presenté en su momento. No, es que Fuerzas Armadas son una institución sacrosanta. No es así. Es una institución compuesta por seres humanos que tienen una formación, que tienen principios y valores, pero que también son susceptibles en un momento determinado a caer en las garras, especialmente del crimen organizado. Entonces hay que comprender por lo menos esa cometer errores, como todo ser humano. El problema que hemos visto en Fuerzas Armadas, incluso en calificaciones, que no quisiera abundar, que cometen errores y reinciden en los errores, llegan a las mayores instancias, llegan al Ministerio de Defensa y se mantienen los errores. Mire, más allá de errores, 0.89 policías al día, estadísticas, se vinculan a actividades delictivas o reñidas contra la profesión policial. Estamos hablando de cerca de 400 elementos de lo que se conoce. Entonces no son errores. Hay una penetración y hay que tomar en cuenta esto. Una tercera medida que es importante es un sistema, un modelo de gestión carcelario, porque no existe. O sea, no podemos seguir improvisando y respondiendo a la coyuntura. Y para eso se tiene que desarrollar con base a un plan de capacidades. Es decir, ver todos los componentes. Y ahí podemos ver la parte material, que son los equipos, que es la tecnología. Ahí podemos ver el asunto de la infraestructura, en donde hay un plan de crecimiento, Mire, es importante tener un camino, no porque el gobierno dura año y medio. Yo le pregunto al gobierno saliente, ¿dónde está el plan masa del sistema carcelario? En términos solo de infraestructura, no hay. ¿Cuáles tienen que ser remodeladas? ¿Cuáles tienen que ser construidas? ¿Cuáles tienen que ser ampliadas? ¿Dónde están los estudios de prefactibilidad? ¿Dónde están estudios de factibilidad? Porque este gobierno, en el momento que quiere implementar esto con toda la voluntad política, pues no hay ni siquiera un trabajo y un estudio de geolocalización de cárceles, o de reubicación, o de modernización. No hay. Ese es un camino largo por hacer, porque hay normas legales también que obligan. En términos de desarrollo humano, en lo que tiene que ver con el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, mire, los 1.350 guías, a los cuales critiqué, porque, mire, le voy a decir una cosa, yo no critico por estar en contra. Lo que hice es mencionar los problemas que se iban a dar. ¿Cuál es uno de los puntos en el orden del día en los gabinetes de seguridad?
los problemas de los 1.350 agentes que ingresaron, que tienen problemas desde que afectan su rendimiento, violencia intrafamiliar, alcoholismo y lógicamente corrupción o incapacidad de cumplimiento de funciones, sumado al bajo equipamiento o la inexistencia inclusive de equipamiento que hasta ahora no les ha sido entregados. Entonces había otras alternativas y soluciones, pero se mediatiza esto y a la final, buscando solucionar un problema coyuntural, lo que tenemos ahora es un problema estructural mucho más grave. ¿Y cuáles serían esas alternativas, esas soluciones? Bueno, yo he mencionado que se podía haber pensado en un momento determinado la inclusión con modificación lógicamente de carácter reglamentario de personal de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio pasivo, donde hay una hoja de vida y un conocimiento, porque a la final un cuerpo de seguridad penitenciario funciona con jerarquías. ¿Cómo coloca usted en una institución que en este momento tiene 2.900 guías, en donde la mitad de ellos son novatos? En cualquier empresa y organización, alguien es jefe de alguien. Alguien tiene la experiencia y guía al otro. Entonces aquí no hay absolutamente nada de esto. Se improvisa. Pero ¿qué es necesario hacer de forma inmediata? Crear una fuerza de tarea interagencial. Que no quiere decir que tenga mando único, pero que sí un mando coordinado para controlar, como se habla de que el centro de gravedad son las cárceles. Bueno, es el centro, es todo el complejo penitenciario del Guayas y lógicamente la cárcel del Turi. Ahí están los dos centros fundamentales. Una fuerza de tarea que pueda controlar esta penitenciaría, porque si hubo una reforma al artículo 38 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, en donde establece que las Fuerzas Armadas pueden intervenir, que no pueden ejercer custodia, pero al haber sido declarado zona de seguridad, el decreto ejecutivo que debe emitir el presidente, porque en eso se tardan en hacer normas, es permitir para que las Fuerzas Armadas de forma permanente pueden controlar el perímetro, sin necesidad de estado de excepción, porque está declarado como zona de seguridad. Es decir, es un área estratégica de importancia en términos del manejo de bienes, servicios, personas y movimiento que se dé hacia esa zona de seguridad. ¿Por qué no se controla el perímetro completamente? Y yo le entregara la función al mando de una unidad de Fuerzas Armadas con 1.500 efectivos, porque mire, en la última, los últimos incidentes que existieron, ¿cuántas armas se encontraron, Miguel? Ninguna. ¿Cuántas armas se utilizaron? Algunas, todos escuchábamos las detonaciones, o como se dice en una forma común y vulgar, el sonido de la metralla. Porque entraron y volvieron a salir. Es decir, cuando ya ingresan las fuerzas, es que no hay control perimetral. Entonces, una fuerza en donde tenga 15 días bajo estado de excepción, es realizar una limpieza completa y después de entregarle la responsabilidad a esa fuerza, porque aquí no podemos estar entregando responsabilidades a dos instituciones. Yo no pondría en una puesta a un policía y un militar. Pondría un militar en una puesta y en otra puesta el policía. Hay que entregar responsabilidades. Hay que compartimentar. Uno de los éxitos de la lucha contra el crimen es compartimentar, porque si sabemos que hay complicidades, la compartimentación y los mecanismos de supervisión interno en cada fuerza lo que va a permitir es evitar al máximo lo que estamos viendo. Se hacen unas requisas, se encuentran armas, que a propósito hace 3 meses y medio no es que se encontraron, les avisaron dónde estaban. Las armas que se encontraron en el techo del área administrativa, en el complejo carcelario, y aquellas que se encontraron en las cárceles, fueron avisadas. ¿Por qué? Porque se dio una rotación de pabellones. Al darse la rotación de pabellones, estas armas que estaban escondidas, temían los grupos de delincuencia organizada que caigan en manos de sus rivales. Entonces ahí está una parte táctica muy pequeña que es trabajar con rotación de pabellones, pero para eso hay que acelerar los procesos de mantenimiento de pabellones. Usted debe conocer que hay 2 pabellones que están en trabajos. No se avanza. Falta de pago, no se puede hacer el avance de obra. El muro exterior del complejo penitenciario está caído. Por ahí entran y salen. Es el control perimetral. Entonces, una fuerza de tarea interagencial, entregando el mando del perímetro exterior a Fuerzas Armadas, en donde todo lo que entra y sale, porque aquí no se tiene que desconfiar hasta del ministro que entra, del policía que entra, del militar que entra.
riguroso control en donde esa persona se le pone en juego inclusive su carrera. Dice, señor, usted es responsable de esto. Y le aseguro que no se irá ni a la casa. Estará ahí 24 horas, generando internamente mecanismos también de supervisión, pero compartimentado con otras instituciones. Esto es decisión política, mantener una fuerza de carácter permanente y sostener esa fuerza, que eso no va a resolver el problema, pero es uno de los elementos que tienen que tomarse en cuenta. Claro, general Luis Altamirano, parte de la gran problemática de la política de seguridad tiene también con el establecimiento de la política criminal que vemos ausente en el Ecuador. ¿Por qué no existe y se aplica una política criminal? Que creamos organismos y los organismos no tienen, primero que no se reúnen. El problema son los organismos ad hoc. Mire, yo viví los dos sistemas, Ministerio Coordinador de Seguridad y el sistema del Gabinete Estratégico de Seguridad. ¿Cuál funciona? ¿Cuál funcionaba mejor? La institución de carácter permanente. Porque hay procesos, se genera lo que se llama capital social. Es decir, inclusive usted llega a tener una afinidad en donde usted llama por teléfono y pide información y se intercambia información. Los órganos ad hoc, diseñados para que solo puedan tomar decisiones cuando se reúnen los principales. Créame, Miguel, que para reunirse el Gabinete de Seguridad había que agendar en una semana, después pasar a la segunda y a las 3 semanas reunirse. Cuando usted, o todos conocimos de acá, el hundimiento que hubo en Zaruma, ya se sabía este problema. Le digo porque yo ingresé a trabajar nuevamente en el servicio público. 6 meses sin reunirse, para tomar una decisión que estaba compartimentada entre varias instituciones, entre eso el Ministerio de Energía y Minas, en donde estaban Fuerzas Armadas. 6 meses. El Ministerio del Interior, y recuerdo porque yo llegué un 4 de diciembre, y bueno, inmediatamente que me dice, pero esto es urgente. Los informes dicen que en enero se va a dar un hundimiento. Ya han pasado 6 meses. Para reunirnos tardamos 3 semanas. Cuando se reunieron, ¿qué ocurrió? No, cambiaron cambiaron la dirección del Gabinete de Seguridad, de Sector de Seguridad, y lo pasaron al Ministerio de Gobierno. No hubo la reunión, hubo solo la visita, no hubo decisiones. No se hundió en enero, se hundió en diciembre. Ahí está la evidencia de una burocracia que no funciona. Organismos ad hoc es una cosa y organismos permanentes funcionan de otra forma y hacen rectoría. Mire, otra medida que tiene que ser tomada, cuando se habla cómo se mueve el crimen organizado, todos sabemos que se mueve por los recursos financieros, todos sabemos que hay que fortalecer la UAFE, todos sabemos que quien sabe la UAFE tiene que depender ya no del Ministerio de Economía y Finanzas, pero nadie hace nada. Una UAFE que tiene un presupuesto de 3 millones, de los cuales apenas $50,000 son para inversión. ¿Qué tipo de tecnología puede tener? Ninguna. Pero hay algo en el mundo cinético, en el mundo material, que es el combustible. En este país no se controla el expendio de combustible. Si vamos a una bomba, en la ciudad especialmente, bueno, ya saben el número de placas, saben quién es el propietario del vehículo. Le digo por experiencias inclusive de carácter personal que he tenido que atender de amistades. Se roban un vehículo y ese mismo vehículo a las 2 horas está cargando combustible. No hay sistemas cruzados de información. Y en días hay 2 vehículos, porque hay complicidad también con la NT, en donde se le entrega una placa clonada, se le entrega la credencial y ese mismo vehículo, que puede ser un Mazda 2 en El Oro, es el mismo vehículo que es un Mazda 2 en Quito que fue robado. No hay cruce de información. Hay un sistema, le digo, que inclusive yo le daría el nombre de la persona para que venga a explicar, porque lo explicó a este gobierno, que permite el control y focalización de los subsidios con tecnología. La tecnología es potente, en donde está dado a una cuenta individual a las personas, no al vehículo, sectorizado y por actividad económica. Y usted puede tener un mejor control y mejores alertas que se complementan a atender la focalización de combustibles y por otro lado atender también el asunto de seguridad. Esa es una medida, por ejemplo, urgente a tomar en cuenta. Miguel, yo recién en este foro les había dicho que son 25,000 vehículos los que se habían robado este año. Me equivoqué, son 27,000 ya. 27,000 vehículos. Imaginemos que son 15,000 motos y 12,000 carros.
¿Dónde está la información estratégica de la recuperación de estos? ¿Cuántos van a ser deshuesados y cuántos se venden clonados o son utilizados para actividades delictivas y se cargan en gasolineras? Porque también en el país sigue y persiste la cultura de no usar la placa, especialmente de funcionarios públicos. Es algo que jamás estuve de acuerdo. Entonces, aquí tenemos vehículos con vidrios ahumados que circulan, que pueden ser de los delincuentes, sin placa. Prohibido por la ley. ¿Quién controla eso? Ahí viene el problema. Hay que controlar a los controladores, como le decía, con estos mecanismos que le había colocado. Otro aspecto que es fundamental es cambiar el paradigma operacional de las fronteras. En primer lugar, hay que tomar en cuenta una cosa. Si usted impide que entren, no sale. Pero si usted también impide que salga, no entra. Funciona como una cadena económica. Cuando usted no tiene la provisión, usted no puede vender. Si se trata de un negocio, se costó el abastecimiento de un proveedor, no tiene cómo vender. Pero cuando el vendedor no tiene cómo vender, ¿para qué le va a entregar el proveedor? Los dos puntos neurálgicos, fronteras y puertos. Sabemos que la mayor cantidad de drogas se exporta por puertos. Pero la frontera, si no se cambia el paradigma operacional de unidades terciarias que tiene el ejército, a unidades cuaternarias que permite una mayor rotación, el material que se compró a Israel, que está por venir, tiene que ser entregado a las unidades de frontera. ¿Qué es lo que hacemos en el país? Es inverosímil. Crear una brigada mecanizada. ¿Para qué? Para que operen en los lugares de frontera. Un cuartel general consume 250 efectivos, que en vez de estar en el cuartel general debieran estar en las calles. Ya existen las estructuras de mando. Unidades cuaternarias son fundamentales. Usted ahorra personal, por eso le decía cuáles son las medidas con eficiencia. Aquí pensamos que el sector público tiene todos los recursos del mundo y cada institución vive su paraíso pensando que el Estado tendrá que sacar del bolsillo lo que pueda sacar. Eso es una medida eficiente y usted va a fortalecer las fronteras y al mismo tiempo tiene que fortalecer el control portuario, especialmente ahí. ¿Por qué? Si vemos los índices de violencia y comparáramos con otros elementos que le digo que hemos trabajado en el barómetro de seguridad, si usted controlara más eficiente los puertos, ¿para qué va a entrar la droga? Porque la mayor parte de droga sale en containers. Claro. Pero hay que controlar también las fronteras. Y otro elemento, porque no quiero dejar pasar esto, es el cuerpo técnico de investigación. La ley lo permite. Alguien dice, ¿y de dónde vamos a sacar los recursos? Pero señores, si hemos incrementado 10,000 policías. Y yo fui una de las personas muy críticas a esto, Miguel, y no porque estaba en contra del gobierno o en contra de alguien. Cuando usted incrementa de esta forma, sin tomar en cuenta criterios de eficiencia, sin hacer consultas de todos los elementos y repercusiones que se pueda tener, hoy tiene los problemas que tiene. Primero, no tiene para equiparlo. Segundo, tiene una formación express que no sirve para nada. Y usted incluye dentro de este llamamiento a sociólogos, a antropólogos, a la policía científica y todo lo demás, cuando podrían ser personal civil. Porque el problema de entregar jerarquías es que cuando usted pasa de subteniente a teniente ya quiere mandar a alguien más. Y si pasa a capitán quiere mandar a más. Crear un cuerpo técnico de investigación como lo hizo Colombia en 1991. ¿Quién cree que es el que se opuso a esto? La Policía Judicial. Pero Colombia lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque es justamente generar contrapesos, generar control a los controladores. Entonces, un proceso delictivo, el fiscal o toma del cuerpo técnico de investigación o toma de la Policía Judicial. Cuando tiene miembros uniformados, es el cuerpo técnico de investigación. Si o no, se forman equipos combinados. ¿Qué se gana con esto? Se evita la impunidad, se evita la injerencia, inclusive de carácter político, en procesos que pueden tener ese tipo de connotación. Pero esto no se quiere. Y una cosa más, se gana experiencia, porque un investigador en Colombia, que está en la CTI en Colombia en este momento tiene cerca de 10,000 efectivos. Imaginemos, miren cómo han construido institucionalidad. Si no cambiamos los procesos, ¿cómo queremos resultados diferentes? Estas personas se dedican a investigar. Entonces usted tiene un investigador que pasa 20 años investigando. Aquí no, porque usted tiene un subteniente que después sigue siendo investigador de teniente, pero manda a alguien más y ya de capitán ya no está en la calle. O con las justas está por ahí. Lo propio pasa con el personal de línea. Entonces, esta es una forma, es como un médico.
Si yo soy un médico cardiólogo y tengo 20 años de experiencia, estoy seguro que Miguel usted le va a ir a ver, pero no porque el señor ha sido cardiólogo 5 años, después jefe de alguna área y posteriormente director de un hospital. Posiblemente sabe ya más de administración del hospital, pero no sabe de operación a corazón abierto. Esto hay que tomar decisiones inmediatas. Y un aspecto final, por el tiempo, es la parte de comunicación. La seguridad es objetiva y subjetiva. La seguridad también es percepción. Pero si no se articula un sistema de comunicación, de información, lo que nosotros tenemos es que las propias instituciones del propio Estado magnifican la violencia, de una violencia que existe porque nadie puede tapar. Sí. Entonces ahí tenemos, solo basta ver las noticias, pero basta ver los comunicados oficiales que se dan en Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior. De vez en cuando, lacónicos, es decir, no se entiende la comunicación en esas instituciones de la fuerza pública, hay que decirlo. Totalmente no entiende. Falta de liderazgo, Miguel. Es falta de liderazgo. Entonces cada institución compite con la otra. Y en Fuerzas Armadas es terrible porque una fuerza buscando, a ver, ¿cómo aparezco más en el Twitter? Solo para decirle. Esto es terrible. General Altamirano, ahora esto también es cuestión de cumplimiento de tareas. Se declaró en la Ley de Control de los Espacios Acuáticos a la Armada como Autoridad Marítima Nacional. ¿Se cumple plenamente esto? ¿Cómo se debe incluso avanzar en lo que se denomina la guerra de quinta generación? Mire, todos estos conceptos son útiles para comprender el fenómeno y también saber enfrentar. Estamos hablando de un fenómeno híbrido. Yo no he sido muy partidario a llamar guerra. Podemos decir estamos frente a una guerra, pero entender que todos los principios que están por detrás del manejo de esta situación no son los principios de una guerra tradicional. Esto hay que cambiar. Porque, primero, comprendamos que frente al crimen organizado no hay victoria. Aquí no hay las victorias que uno podría ver en la historia a lo largo de los conflictos que se han dado en la humanidad, en donde hay un momento en donde se cesan las hostilidades, se llegan inclusive hasta fuerzas de separación o se llegan a armisticios y acuerdos. Aquí no hay eso. El paradigma es diferente. Aquí no hay frente ni retaguardia. Aquí hay una presencia del crimen organizado que está dentro de la propia población, que se respalda en la población, porque cuando hablamos nosotros de las fases del crimen organizado, la fase predatoria inicia generando miedo, pero la fase en donde ya tenemos la fase que se conoce como parasitaria, comienzan a convivir. Hay tratados muy interesantes y una de las personas que estudió mucho el asunto de este tipo de conflictos, que alguien me puede decir, bueno, no tiene nada que ver, es Mao Zedong. El otro es Galula. Pero ahí nosotros podemos comprender que usted necesita solo el 2% de la población que apoye a organizaciones que estén contra el Estado, contra el orden social, contra la sociedad, para generar caos. Porque ese cinturón de 2% les provee alarma, les provee logística, les provee recursos y pueden operar. Entonces estamos hablando de una guerra en donde la inteligencia y la tecnología son elementos fundamentales y el manejo de la información para la toma de decisiones constituye, eso sí, el centro de gravedad para tener una política pública que sea adecuada frente a la situación que estamos viviendo. General Altamirano, para concluir por ahora, esto pasa por el entendimiento de la problemática de la seguridad y no seguir dando palos de ciego. Hoy tenemos una suerte de incertidumbre, hay los escenarios como el COSEPE, pero no hay certidumbre sobre una política o continuidad. Y por otro lado, usted habló de fronteras. ¿Qué debiera ocurrir cuando Perú esté expulsando a venezolanos y van a venir gran parte al Ecuador? Mire, porque también no se toman decisiones en la política migratoria. En un momento yo mencioné, los estados tienen todo el derecho de tomar decisiones en su política migratoria, más allá de lo que se estableció en la Constitución, sin tomar en cuenta las repercusiones que se podía tener en el mediano y largo plazo, porque suena bonito, pero no nos olvidemos que el Ecuador es un país de migrantes. Pero si nosotros no podemos requisitos, yo puedo viajar a Turquía sin necesidad de visa, pero no puedo viajar a Europa sin necesidad de visa. Cada estado toma las prerrogativas que debe tomar. Y yo le digo, pongamos limitaciones. En la frontera norte hay pasos muy conocidos en donde ingresan venezolanos
y de otras nacionalidades, sin ningún tipo de control. Muchos de ellos articulados hasta con las autoridades. Yo le digo una cosa porque yo estuve en activo cuando conocí el asunto del fenómeno de Buenos Aires. Todos sabían, Miguel. Todos sabían. Y cuando usted sobrevuela el sector, usted se queda espantado porque no le estoy hablando que es una mina de 100%. El espacio en donde había deforestación y ocupación de estas áreas es un espacio de por lo menos, yo le puedo decir, de las diferentes montañas, de por lo menos 6, 7 kilómetros por 7 kilómetros. O sea, es que esto no se podía tapar con un dedo y decir aquí no pasaba nada. Entonces, mecanismos de control, esos son mecanismos necesarios. La política migratoria del Ecuador tiene que ser muy fuerte sobre la situación de venezolanos, porque si vemos la composición carcelaria, el 4% de las cárceles está compuesta por extranjeros. Y de ese 4%, la mayor parte son venezolanos, siguen colombianos y de otras nacionalidades. Entonces, ahí están las justificativas, y con esto no se quiere generar una xenofobia, pero tomar decisiones, controles, que el Estado que recibe migrantes es obligado a tomarlos. Y yo creo que la política que se adopta en el Perú frente a este tipo de situación es viendo los intereses del país. Claro. Y eso es lo que tiene que hacer el Ecuador. Bien, muchas gracias al general Luis Altamirano, ex comandante general del Ejército Ecuatoriano, académico, analista de seguridad. Muchas gracias, general. Muchas gracias, Miguel, muy amable. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:17 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y volvemos con un panel con Simón Pachano, Ramiro Rivera y César Febres Cordero para hablar sobre los desafíos de la nueva Asamblea Nacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.